Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Les pido nuevamente disculpas por tener que hacer la clase asincrónica, pero sigo con problemas de horario, bueno, y distintas obligaciones laborales que hacen que recién me pueda desocupar a esta hora o a veces más tarde aún. La semana pasada estuvimos hablando de obligaciones y yo les manifestaba que una de las formas de generar obligaciones, una de las formas más importantes o uno de los métodos más importantes para generar obligaciones eran los contratos. Bien, bueno, llegó la hora de hablar de contratos. Vamos hoy a hablar de contratos en general, de clasificación de los contratos, para dejar los contratos en particular para otro encuentro, seguramente la semana que viene. Los contratos están establecidos en el Código Civil y Comercial, en el título 2, a partir del artículo 957, que es el que trae la definición de contratos, bien, y están a continuación de las obligaciones. Por eso es que lo vemos de esta manera. La definición se las leo. La definición nos dice mucho de qué es el contrato. Dice que es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes, para que haya contrato tiene que haber dos partes o tiene que haber más. Bien, hay contratos múltiples que tienen múltiples intervinientes, vamos a ver después algunos, tres partes, cuatro, bien, pero por lo menos tiene que haber dos, en donde éstas manifiesten su voluntad para manifestación de voluntad, otro punto importante sobre el cual vamos a hacer referencia, para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Bien. En función del principio de libertad que rige en nuestro sistema constitucional, nosotros tenemos libertad contractual. Podemos celebrar contratos sobre cualquier cosa que se nos ocurra. Bien, uno de los principios de los contratos es esta libertad de contratación. Bien, principio básico del cual, el cual establece que podemos realizar contratos sobre cualquier cosa, salvo que esto esté prohibido por la ley. Bien, con lo cual, como ustedes saben, en nuestro sistema constitucional y de derechos, todo lo que no está prohibido está permitido. El otro principio contractual importante es la fuerza obligatoria. Después lo vamos a ir desarrollando y mencionando los artículos. La fuerza obligatoria que obliga a que lo que las partes hayan celebrado válidamente en el contrato, lo que las partes hayan acordado en el contrato, tiene fuerza obligatoria para ellas. Bien, y uno no puede eximirse de su cumplimiento, salvo algunas excepciones que menciona el Código Civil. Bien, pero fuerza obligatoria de las partes para el contrato. Buena fe, desde ya la obligación de obrar de buena fe en todo el ámbito contractual. Y por último, conservación del contrato y principio de relatividad de efectos. La conservación del contrato está relacionada con el caso de que alguna de las pautas o alguno de los puntos que se haya acordado en el contrato resulte ilegítimo o no pueda hacerse efectivo, igual se mantenga el contrato en sus restantes partes. Y por último, el de la relatividad de los efectos nos menciona que obviamente los efectos del contrato y la obligatoriedad del contrato va a ser para las partes que lo suscribieron y ese contrato no puede causar perjuicios a terceros. Bien, así que esos son los principios importantes de los contratos, los vamos a ir desarrollando poco a poco. El contrato, desde ya que es un acto jurídico, bien, es un acto que crea, modifica o extingue derechos. Vamos a desarrollar el primero de estos que hablábamos, la libertad de contratación. Bien. Las partes, en principio, tienen libertad, todas las partes, para celebrar libremente y determinar libremente el contenido de los contratos, en tanto esto no sea contrario a la moral, a la buena fe o al orden público, o obviamente a la ley. Es decir, los contratos, no solamente uno puede celebrar los contratos que conocemos y los contratos que están nominados, es decir, los que están determinados en el Código Civil y Comercial, sino que hay libertad para realizar cualquier contratación. La verdad es que la economía y las nuevas técnicas negociales van generando todo el tiempo nuevos modelos de contratos.
no sé, cuando yo estudiaba en la facultad, por ejemplo, recién se empezaba a hablar del contrato de leasing, recién se empezaba a hablar del contrato de franquicia, que ni siquiera, el de franquicia ni siquiera estaba regulado, era un contrato innominado, y otros tipos de contratos como, no sé, el tiempo compartido, ¿eh? Apenas se comenzaba a transitar la legislación, la regulación y se empezaban a celebrar los primeros contratos de ese tipo. Hoy son contratos nominados, es decir, que tienen regulación en el código. Hoy son contratos que son comunes, ¿bien? Cuando nosotros hablamos de una franquicia, cuando nosotros hablamos de un leasing, sabemos de qué estamos hablando y no son contratos que resulten ajenos. Pero les decía, esa técnica negocial, esa práctica negocial que se va dando con el tiempo, va generando todo el tiempo nuevos contratos. Ahora estamos con estos contratos inteligentes o estos contratos electrónicos que se celebran a partir de la blockchain y de sistemas de cómputos, contratos que se pueden autoejecutar, que no es necesario ir a pedirle a un juez que los ejecute o estar interpelando a las partes para que se ejecute y los contratos se ejecutan automáticamente. Bien, ese es el futuro de los contratos. Pero todos estos contratos y toda esta regulación de los contratos hoy no encuentra sustento en nuestra ley escrita. Bien, y esto se irá dando con el tiempo. Cada vez que nazca una nueva forma de contratación, esa contratación primero será libre, estará determinada por la autonomía de la voluntad de las partes y luego en algún momento va a terminar siendo regulada como todas ellas. El contrato obviamente tiene efecto vinculante para las partes que lo suscriben. Esto implica que no puede causar efectos jurídicos, por lo menos perjudiciales, para terceros. Bien, y ninguna de las partes, ninguna persona que no intervenga en ese contrato puede estar obligada por los términos del contrato. Esto lo van a ver en la práctica, que es muy común cuando uno firma un contrato de locación. Yo les voy a poner ejemplos de contratos que ustedes manejen más fácilmente. Y en ese contrato pone un garante. Bien, en ese contrato hay una persona que afianza, que garantiza con su patrimonio en general o con un bien determinado su patrimonio el cumplimiento de las cláusulas del contrato o el cumplimiento de las obligaciones a las cuales se sometió el locatario generalmente. Esa persona tiene que suscribir, tiene que firmar el contrato para quedar obligada. Y pasa muchas veces que la gente no sabe y después hace una prórroga de la locación. Alquilé la casa por 36 meses. El inquilino es bárbaro, me paga a tiempo, nos pusimos de acuerdo con el aumento. Bueno, lo voy a renovar por un año más, por 2, por 36 meses más. Bien. Y esa renovación se la hago sin que nuevamente me firme el garante. Bueno, si el locatario no cumple con sus obligaciones, no voy a poder extender las obligaciones al garante porque él no suscribió este nuevo contrato. Esto es algo que pasa habitualmente a la gente cuando nos asesora. Bien, y ese no haber participado, no haber integrado, no haberse obligado a garantizar las prestaciones a las cuales que las prestaciones que asumió el locatario van a hacer que yo no pueda ejecutar la garantía, bien, que yo no pueda requerirle al fiador o al garante que cumpla con lo que no cumplió el locatario, porque simplemente me va a decir, mire, yo este contrato no lo suscribí, había suscrito el primero, que tenía un plazo que venció, y de esta nueva renovación, prórroga o reconducción, yo no participé, por lo tanto, no me van a poder extender esos efectos a mí. Bien, con lo cual, siempre que nosotros firmemos un contrato, si queremos que algún efecto se extienda a terceros, tenemos que hacer intervenir a esos terceros, dado que no vamos a poder generar una obligación que después podamos reclamarle judicialmente a esos terceros. Tan importante es la autonomía de la voluntad en el ámbito contractual que hasta el mismo código limita la intervención de los jueces o las facultades que tienen los jueces para intervenir o para modificar los contratos. Bien, así el artículo 960 dice que los jueces no pueden modificar las estipulaciones de los contratos, salvo cuando sea pedido de una parte o cuando lo autorice la ley, o bien de oficio en el caso que haya una manifiesta violación del orden público. Bien, ¿cuándo estará habilitada esa función judicial? ¿Cuándo podrán intervenir los jueces? Y, por ejemplo, cuando una parte lo pide porque hubo
alguna lesión, un aprovechamiento de una de las partes respecto del desconocimiento de la otra, o una imprevisión, bien, algún hecho que ocurrió con posterioridad que modifica el equilibrio de ese contrato, y de oficio cuando hubiera una violación manifiesta del orden público, no antes. Por ejemplo, no sé, si nosotros tuviéramos un contrato de locación que celebramos por un plazo menor al que establece la ley, ahí podría una de las partes requerirle al juez que modifique esa cláusula. Pero como veíamos con el tema de la continuidad del contrato, el juez lo que va a hacer es intervenir en la modificación de esa cláusula y fijar la cláusula mínima de plazo trianual que hoy tiene la ley, que es, como habrán escuchado, la están tratando en el Congreso, pero no es esa cláusula que por ahí era menor y resultaba violatoria, no va a hacer caer todo el contrato, sino que el juez solamente va a poder intervenir y en su caso modificar esa cláusula, fijando la cláusula o fijando el plazo que establece la ley. Bien, el otro precepto del cual hablábamos y que también menciona el código es la buena fe. Bien, esta buena fe negocial que se requiere en todos los contratos. El código señala que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Con lo cual, esta obligación de buena fe, este obrar de buena fe, este obrar como un buen hombre de negocios, como a lo que uno razonablemente se hubiera obligado, no solamente está previsto en las etapas precontractuales o la firma del contrato, sino por el contrario durante el cumplimiento de todo el contrato y con posterioridad a su exigibilidad. Bien, esta buena fe implica la confianza de una de las partes respecto de la otra, bien, y la posibilidad o la imposibilidad en realidad de no aprovecharse de la otra parte. Cuando nosotros suscribimos un contrato y ustedes establecen alguna cláusula, yo entiendo que esa cláusula se extiende a lo razonablemente implícito, bien. Uno no puede escudarse bajo cuestiones meramente gramaticales o una palabra que haya escrito diciendo, no, yo esto no lo escribí o esto lo escribí de esta manera, con lo cual no voy a cumplirlo porque está escrito de esa forma. Bien, esta buena fe que se les está pidiendo es la que está relacionada con una coherencia de comportamiento, con los usos y costumbres, con lo que uno acuerde, con las obligaciones a las cuales uno se somete cuando realiza algún contrato. Cuando comenzábamos con el inicio de la materia, la segunda o la tercera clase, hablábamos de normas que eran de orden público, hablábamos de normas que eran indisponibles para los particulares y normas que eran disponibles. Bueno, esto es importantísimo en los contratos, bien, porque básicamente, les decía, los contratos son autonomía pura de la voluntad, bien. Las prestaciones y las obligaciones que se generan con la firma de un contrato, nacen de la autonomía de la voluntad. Y la legislación, en principio, resulta supletoria de la voluntad de las partes. Lo que establezca el Código Civil y Comercial o las leyes que regulen ese contrato son, en principio, de aplicación supletoria. Bien, salvo algunas normas que son de carácter indisponible, que van a estar por encima de la voluntad de las partes o que la voluntad de las partes no pueden esquivar o torcer o acordar de manera diferenciada. Les decía, la ley de locaciones urbanas tiene un contenido grande indisponible de normas. El plazo no puede ser menor a 36 meses, el anticipo no puede ser superior a un mes, la devolución del anticipo tiene que ser conforme al alquiler más caro o al último, tiene que ser al momento de la finalización del contrato. Son todas normas de carácter indisponible que las partes no pueden alejarse de ellas y fijar otra cosa. Bien, pero esto es en algunos contratos en particular y con algunas situaciones muy particulares, básicamente relacionadas con la distinta relación o las fuerzas de poder que existen entre los contratantes. Bien, si no, la verdad es que se van a regir los contratos por lo que hubieran estipulado las partes. Si nosotros hablamos de la prelación normativa, en el caso que haya normas en el código y demás,
y tenemos que hacer alguna escala, diríamos que primero van a estar esas normas indisponibles. Bien, el plazo mínimo de 36 meses en los contratos de locación urbana. Bien, no podemos poner otra cosa. Después vamos a tener algunas normas particulares que tiene el contrato. Y después vamos a tener algunas normas supletorias. Estas normas supletorias son las que se dan cuando las partes no hubieran acordado alguna determinada cuestión. Bien, pero lo primero, lo primordial en el contrato es el contenido indisponible si es que lo hubiera. Segundo, la voluntad de las partes. Y tercero, las normas supletorias. Las normas supletorias vienen, como su nombre lo dice, a suplir lo que se haya pactado en el contrato. Por ejemplo, no sé, ¿cuál sería una norma supletoria? El lugar de pago. Bien, si nosotros no acordamos en un contrato de compra-venta el lugar de pago, el Código Civil dice que el lugar de pago es tal. Bien, si no acordamos cuál va a ser el lugar de entrega, el Código Civil dice el lugar de entrega será el domicilio tal. Bien, del comprador o del vendedor. Lo mismo el lugar de pago. Esas son normas supletorias. Hay autonomía de la voluntad, nos permiten que nosotros fijemos lo que nos venga en ganas, lo que nos pongamos de acuerdo con la contraparte, y en caso, y para el caso que no nos pongamos de acuerdo, o para el caso que no lo hayamos establecido, en realidad, ahí va a haber normas supletorias que nos dicen cómo se debe llevar adelante ese contrato, ¿bien? Cómo ejecutar ese contrato. Bien, no pusimos dónde tenía que pagar, bueno, el código me va a decir en qué domicilio tengo que pagar. Si tengo que pagar en el domicilio del vendedor o tengo que pagar en el domicilio del comprador. Bien. Nos olvidamos de establecer dónde se entregaba la cosa. Una cosa es que sea una bicicleta o un celular, con lo cual no hay ningún problema de ir a buscarlo, y otra muy distinto será si el objeto del contrato es un bien cuyo transporte es caro. Bien, si estoy en una ciudad distinta, ¿quién va a pagar el costo del transporte? Si la transportación resulta compleja, ¿cuál va a ser el momento de la entrega del bien? Una cosa es que a mí me entreguen un celular cuya conservación no genera ningún gasto, y otra cosa es que me entreguen animales, bien, cuya conservación sí va a generar un gasto porque hay que darles de comer y hay que vacunarlos y hay que cuidarlos. Entonces, si yo celebro un contrato y no pongo la fecha de ejecución de ese contrato, cuándo me tienen que entregar los animales, ¿quién se va a hacer cargo de la comida y del cuidado de esos animales hasta que se produzca la entrega? Bueno, todas esas cuestiones están reguladas en cada uno de los contratos en el código. Bien, pero de manera supletoria. Las partes podemos acordar cualquier cosa. Yo puedo acordar que el celular no me lo entreguen ni en el domicilio del comprador ni en el domicilio del vendedor, sino que nos encontremos en una plaza pública y me entreguen el celular o la bicicleta o lo que estoy comprando ahí. Bien.